ya nos miramos a través de los potenciales ojos de otra persona. Entonces sí cambia la forma de vincularnos. Ya es un ¡ah! ¡Me mandó fueguito! Que le contás a tu amiga en vez de le encontré no sé dónde y me miró y yo le miré. O sea, pero al final del día sigue siendo el mismo ¡ah! Que le contás a tu amiga. Entonces hay cosas que son similares, pero la forma cambia. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva o basada en evidencia, ya se está estudiando este fenómeno, porque Tinder, por ejemplo, viene desde el 2012, son ya 14 años, pero así también hay un montón de otras aplicaciones que se abrieron. Se está empezando ya a investigar desde el punto de vista científico. El problema sí se está investigando, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que estamos unos cuantos pasos por detrás porque crees que trabajo con los desarrolladores para hacer que las apps sean tan interesantes de manejar. Entonces nos hemos vendido al sistema y entonces por algo ya da gusto y que básicamente reciben reforzamiento positivo por el uso del app. Y entonces nosotros tenemos que estar haciendo las investigaciones un paso más atrás de qué es lo que está pasando. Pero sí, hay muchas, hay sobre cómo cambian los vínculos, hay sobre la duración de los vínculos, hay sobre justamente esto que les decía de mirar, la forma en la que uno se mira y cómo se va mirando al otro. Doctora, vivimos en una sociedad muy conservadora todavía y hay gente que usa la aplicación pero no quiere aceptar que están en la aplicación. Hay mucho estigma para usar este tipo de aplicaciones como Tinder. Uno depende de la edad, depende del círculo social, de cuán conservador o más abierto sea el círculo que está alrededor. Pero a veces es como, sí, y mi match de Tinder, y mi match de Bumble, jejeje, porque enseguida se asume automáticamente que es para sexo casual. Y no siempre es para sexo casual. En las aplicaciones vos podés marcar que querés matrimonio. Podés poner, no tengo hijos, pero quiero. Entonces, para alguien es, oh, aquí está el hombre de mis sueños, y para otra persona, bacán. Suficiente hijo de tener. Entonces, está todo, o sea, justamente lo que hace es poner en vidriera todo. Quiero matrimonio, quiero una relación estable, quiero algo casual, quiero ver a dónde van las cosas. Son las últimas frases de Bumble. Los otros, le das el super no sé qué, y el corazón, like. Super like, super swipe, corazoncito. Entonces, depende de con quién estás alrededor, cuánto le puedes contar de los encuentros y gente que conociste en la app. Quiero irme ahora al plano filosófico, doctor Manu Silvero. ¿Cuáles son tus reflexiones con respecto a los vínculos y a la socialización con respecto a estas redes? Bueno, en primer lugar hay que decir que los seres humanos coevolucionamos con las diferentes tecnologías. Es imposible negar que una tecnología no influya en los modos de subjetividad. En ese sentido, hoy día tenemos estas aplicaciones para encontrarnos. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, teníamos otros tipos de aplicaciones o dispositivos que también convocaban a un grupo como para encontrarse. Lo interesante de estos desarrollos, que podríamos llamarles desarrollos disruptivos, es que tienen una característica global, porque tenemos usuarios a nivel mundial, ya no importan las fronteras, ¿no? Y por el otro lado hay un centro tecnológico que gestiona casi de manera justa. Hay una realidad detrás de estas aplicaciones que es una realidad comercial, es un gran negocio, mueve millones de
estrategias para encontrarnos. La reunión de los amigos, un bar de la esquina, algún baile o lo que fuere. Siempre hemos buscado la manera de encontrarnos, la manera de interactuar y la manera de conocer a alguien. Lo cierto es que hoy día nosotros estamos muy acostumbrados a la velocidad. Estos dispositivos tienen en su ADN la capacidad de ponerte en contacto, en comunicación con otra persona en un tiempo que hace 40, 50 años. Y quizás ahí también se da una diferencia sustancial con respecto a la respuesta que se pueda dar en estos encuentros. El cortejo, la coquetería, lo que vos quieras, en un encuentro de amigos o en una fiesta, era un proceso que te podía llevar meses. Hoy día la app conlleva en sí la promesa de que todo es rápido. Pero no solamente eso, ese encuentro en el bar de la esquina está supeditado a un entorno muy específico. Hoy día podés estar haciendo, ¿cómo que se llama? Cuando el match con alguien de Inglaterra, de Egipto, de Irlanda, da igual, en tiempo real, ¿no? Entonces se abre la cancha, se abre la posibilidad y con la velocidad del momento. Si hay un ADN de las tecnologías disruptivas, es lo que Hartmut Rosa llama el aceleración. Todo es rápido. Por el otro lado, yo creo que hay que pasar del concepto del encuentro, es una app que te posibilita encontrarte con otros, a la posibilidad de entablar o no una relación. Eso ya es otra posibilidad. Y esa relación puede llevarte a construir algún tipo de vínculo. Yo conozco, y estamos hablando con la doctora, de amigos y amigas que han encontrado el amor de su vida en estas aplicaciones y que han construido, si yo, una pareja, una familia, lo que fuere. Pero también hay casos menos felices. Hay casos en que no hemos pasado del encuentro a la relación y de la relación al vínculo, ¿no? Entonces yo creo que hay etapas. ¿Es más fácil encontrarlo? Por supuesto que sí. Pero hay una cuestión. En la fiesta de la esquina tenían la mirada cómplice del grupo, estaban los curiosos, de repente aparecía también la Celestina, ¿no? Que quería llevarse una parte de la gloria de ese encuentro. Acá tenés algoritmos contigo. En esa mediación tenés algoritmos. Y esos algoritmos están trabajando para una empresa tecnológica. Hay que decir. Ya no tenés las miradas cómplices o esa mirada que te regula, ¿no? Acá estás vos, los algoritmos y el otro, ¿no? Y eso también tiene sus consecuencias. No hay que olvidarse que es un negocio muy lucrativo, ¿no? Y quizás en ausencia de esa mirada del grupo, de la comunidad, también se generen ciertos ruidos en estos encuentros, ¿no? Yo no voy a entrar en detalle porque, ¿verdad? Pero ocurre. Manu, siguiendo con el caso, ontológicamente nos transformamos también en quiénes somos frente a las demás personas cuando nos optimizan o nos resumen en 3 o 4 fotografías bien filtradas y un avión de 2 o 3 líneas. Pero hacemos el esfuerzo, como dijo la doctora, de mostrarnos estos dispositivos tienen una lógica de perfilamiento al extremo.
Barilco tiene un libro excepcional que se llama The Game, el juego, donde él dice, esto es un juego, ¿verdad? Y donde hay niveles de perfilamiento. Y bueno, uno se entrega, uno da el permiso y colabora como para que, como vos dijiste, en una economía de palabras, de imágenes, de presentes, como lo que sos o lo que no sos, ojo, porque también es una buenísima oportunidad para no mostrarte. Por eso digo que hay etapas. Creo que en la etapa del relacionamiento hay más posibilidades reales de escuchar a la persona, de poder compartir un momento con esa persona y para llegar al fin. Pero me acabas de decir que hay una app que no va a pasar de esa etapa al vínculo, ¿verdad? Es una app paraguaya justamente que se llama Ya por Ahora, que es única y exclusivamente para tener relaciones sexuales. Y yo le quería preguntar a los dos si estas aplicaciones, no solamente Tinder, Bumble, Facebook Citas, Grindr mismo, que es para la comunidad LGTB, también ayuda o optimiza también la deshumanización, ¿o no? Yo creo que no. Lo deshumanizamos a mis maneras. El que no tiene teléfono, el que no conoce internet, puede ser un gran criminal y puede optar por destruirse a sí mismo y a los demás de manera feliz, ¿no? Y aquel que está rodeado de tecnología puede ser el más humanista del mundo mundial, ¿no? Es decir, yo no creo que tengamos que de entrada hacer un juicio de valor, ¿verdad?, con categorías axiológicas para con las apps. Estas apps son tecnologías, son dispositivos tecnológicos que tienen sus reglas de juego donde participamos. Y a partir de ahí uno elige la manera en que lo va a hacer. Por supuesto que necesitamos límites, y de hecho en el libro lo planteás, ¿verdad? Necesitamos controlar los tiempos, pero uno se deshumaniza de muchas maneras. Incluso podemos deshumanizarnos creyendo que nos estamos humanizando cada vez más, ¿verdad? Incluso manifestando que nos estamos humanizando cada vez más. Yo no creo que porque uno use Tinder se deshumaniza. No soy partidario de esa idea. Mi respuesta viene a ser, voy a dar la frase favorita de la psicóloga, que es depende. Depende de los factores contextuales alrededor, del uso que yo le esté dando. Yo estoy usando esa tecnología, esa app como una herramienta, como un instrumento para yo conectar con otro ser humano, para yo poder salir al mundo y conocer gente, personas, seres humanos que viven, respiran, toman café o no. Y en un día a día en el que es más difícil conocer gente porque ya no hay tantas fiestas del barrio y no hay más, y el día que la tía no le presenta más a nadie porque todos le vamos a mandar a la China a la tía si no quiere presentar a alguien. Entonces, en un mundo donde es más difícil conocer gente, yo puedo usar eso para conectarme, pero yo puedo usar eso para desconectar también. Yo puedo usar eso para hacer un juego en el que voy a ver con cuántas tipas salgo, con cuántos tipos salgo, cuántas cosas, y empiezo a dejar de ver a la persona detrás de esas fotos optimizadas con esa bio de 4 líneas en la que todos tratan de contar lo fantástico y fabuloso que son. Y entonces pasan a ser un objeto, o sea, y dejo de mirar su humanidad. Depende del uso que yo le dé, depende de si yo le veo como carne fresca a mi match o si le veo como una persona a conocer. O sea,
Entonces, sí que hace, ¿dónde está la parte de más deshumanización, digamos? Es más fácil verlo como carne, ver a la persona como carne fresca o como una figurita del álbum del mundial, que lo que era antes en otros tiempos, cuando termina la fiesta, yo me fui a levantar la fulanita y después me tengo que encontrar con que su hermano me picó todito. Quiero comentar lo que están diciendo con Simon Bauman y la modernidad líquida. Estas aplicaciones podrían también apuntar a ese amor líquido que nos habla él, de que las relaciones duran cada vez menos, de que son más superficiales y de que se fragmentan y se descomponen. Adivinen qué voy a decir. Depende, por supuesto. Depende en el sentido de que depende de cómo yo uso, cómo yo me vinculo, cómo yo voy jugando el juego de la seducción y de la interacción con la otra persona. Ahora, ¿cuál es la trampa ahí de ese amor líquido? Yo ya sé que si me aburro de estar con fulanito, ya voy acá en mi pulgar está la posibilidad de volver a conocerle a alguien. Entonces es como que cuido menos mi vínculo. O sea, ese es el riesgo de esto, de que al tener más oferta disponible, entonces es como, ahí vamos a entrar más y vamos a levantar otra vez. Entonces, eso sí hace que sea, o sea, que haya menos esfuerzo en mantener, en sostener, sobre todo cuando ya empezaste optimizando algo a lo que crees que al otro le va a gustar y no lo que vos realmente sos y ver si te gusta. Yo creo que más allá de esas conexiones maravillosas que ocurren en la cabeza cuando nos encontramos con un ser humano especial y le llamamos amor, le llamamos enamoramiento, que todavía ocurre en la humanidad. También el concepto mismo de amor ha sufrido una serie de modificaciones, mutado. Hoy día, de la idea del amor romántico está cotizando en baja, por supuesto. No creo yo que al primer encuentro uno se enamore. No creo que va con mucha curiosidad, va con ganas, con energía, lo que vos quieras, pero por eso decía, hay que subir a un próximo escalón y necesitamos un cierto tiempo. Los seres humanos estamos sometidos a procesos, eso es innegable. No creo yo que en un día o 2 días uno se enamore perdidamente y a los 4 días ya se decide, ¿no? Hay un tiempo prudencial y ese tiempo se construye, ese tiempo se cuida. Necesitamos pasar una velada con el otro como para que te deslumbre, pero si no te habla, no conoces nada de sus ideas, si no te dice mucho más que esas fotitos y esa lío, como vos decís, probablemente no me conmueva, no me mueva, ¿verdad? Y como dijo la doctora, no sea más que carne fresca. En ese sentido, yo creo que es una buenísima oportunidad para encontrar a tu gran amor, pero también es una buenísima oportunidad para no encontrar a nadie, pero sí estar de paso. Yo creo que en el libro hay varias cuestiones que los lectores van a identificar, y aprovecho para decirles que el libro está muy bien, que está muy bien escrito. Gran trabajo, Eduardo, y te felicito por este aporte. Gracias, doctor. Yo le quería preguntar también, esta aplicación y muchas otras, la mayoría se crearon en California, en las grandes Big Tech, en Palo Alto, ahí donde se desarrolla todo esto. ¿Qué características propias, locales o paraguayas ustedes ven en los tipos de vínculos, de relacionamientos que hoy tenemos? Más allá de estas aplicaciones, o sea, tenemos características propias. ¿Es lo mismo hacer match en Nueva York, en San Francisco, en Buenos Aires, que en Asunción, o es muy diferente? Yo no soy tan cosmopolita, Eduardo. Vivo acá en el barrio de San Roque.
cultura tendrá sus aspiraciones, tendrá su forma de relacionarse. La psicóloga seguramente nos va a dar más detalles, pero finalmente la gran novedad es lo que acabamos de manifestar, la oportunidad que tenés en tiempo real de interactuar con todo el mundo. Si todo el mundo puede interactuar con todo el mundo, si estamos hablando de tu barrio únicamente, yo creo que la novedad está ahí y uno, quieras o no, se hace también cosmopolita cuando interactúa con gente de cualquier otro país, ¿verdad? Yo creo que nos va reconfigurando y eso es interesante. Poder machear con gente de todo el mundo siempre que pagues. Hay que pagar si quieres hacer eso. Si no tenés un límite geográfico. Pero al final del día son las diferencias culturales que hay entre conocerle a un hombre en un bar, una mujer en un bar en Asunción versus en un bar en París versus en un bar en Río. Entonces, en la aplicación va a seguir patrones similares. Ya, hay lugares donde hay más hola, ¿qué tal? Sonrisita, no sé qué, otros donde es mucho más directo, más al cuerpo, de nivel de conversación. Entonces, al final del día, ¿quién está detrás de eso? Las personas que están escribiendo o las personas más su guía que les está ayudando a escribir el mensaje. Y entonces, cuando le ves en persona, no sabe hilar dos palabras y vos, ay, pero hasta me lo cuento, hermano. Y hablaron de algo que me parece muy valioso. Hay mucha hiperconexión hoy en día con estas aplicaciones, pero también decía que de repente puede haber una incomunicación. ¿Se da esta paradoja en la vida real? Esta paradoja se contrada dentro de usuarios mismos de las apps, en donde te pueden decir muchísimos matches y ninguna conversación decente. Muchísimos matches, muchas conversaciones interesantes, porque es como, no sé, el embudo del marketing, de la venta, ¿verdad? Va checando. Puede ser muchas conversaciones interesantes y después ninguna se concreta en una cita, o ninguna se concreta en una conversación interesante en vivo y en directo. Entonces, a veces termina siendo como un factor de una esperanza que se te dio y se te quitó. Y la esperanza es un constructo estudiado por la psicología, en donde tiene, o sea, más allá de la mirada más grande, está operacionalizado en términos de agencia. Yo creo que puedo hacer algo al respecto, y vías, medios, que es yo tengo los caminos para hacer algo al respecto. Entonces me da mucha esperanza porque sí, yo puedo darle like a todos y tengo los medios, pero después cuando eso no reditúa nada, yo pierdo la esperanza con el dolor que trae eso. Entonces es como mucha comunicación entre comillas y mucha soledad. También puede ser el caso. De hecho, en el libro Casos, ¿no? De lo que acaba de decir la doctora. Creo que no sería muy mala idea tener un San Antonio digital también en Tinder, porque existe la promesa, ¿no? La promesa. Y los seres humanos no siempre logramos lo que nos proponemos, independientemente de las hermosas imágenes y de toda la historia que podés contar. Y se da, claro que se da. Hay que tener en cuenta que en esa espera, en esa promesa, también vamos generando todo tipo de sentimientos. Hay gente muy ansiosa, hay gente que está muy expectante, hay gente que no deja el teléfono, hay gente que deja de atender y cae en algún bache o lo que fuera. Eso le pasó a un amigo, ¿no? Entonces dice, vení, buscame porque ¿qué pasó? Me estaba revisando el teléfono porque todavía hay una promesa, ¿no? Y dejé de ver el camino, ¿no? Entonces, ocurre estas cosas. De hecho, en el libro hay referencias. Me imagino que esto es ficción o no, ¿verdad? Eso tendrás que decirnos después. Sí, eso queda para el sábado. Pero volviendo al tema de la discusión,
Ya que mencionabas, doctora, el problema de la soledad es fundamental, por ejemplo, en este libro, ¿verdad? Que a nuestro protagonista le cuesta lidiar con esa soledad y tratar de relacionarse con algunas mujeres. ¿Y cómo se da esa soledad? ¿Se amplifica la soledad con el uso de estas aplicaciones o no? Y el problema de la autoestima también. Y ahí justamente depende, una vez más, depende de qué uso yo le doy, pero cómo yo interpreto lo que está pasando en la app. O sea, al final del día mis emociones pasan por un filtro de interpretaciones que yo le doy. Entonces, si yo estoy tomando la app como necesito que esto funcione porque no tengo novio hace yo sé cuántos años, yo le tengo que conocer a alguien y todas las chicas ya se están casando y Dios me libre y no sé qué. Y entonces cada match se vuelve, ¿será que este es el único? Que la verdad es que al inicio te va a dejar eso, porque después rápidamente te va a volver, se vuelven cínicas o cínicos diciendo ya no están así y ya pasa al otro lado, hacer, ok, no pasa nada, o pasa por el filtro de yo soy un problema, yo tengo el problema, porque a mí no me quieren, porque a mí no me dan like, porque yo no hago matches. Más si tenés una amiga en las mismas situaciones, que las dos se mandaron el perfil del fulano y maché con ella pero no contigo. Entonces, depende de qué interpretación le estés dando al uso de esa aplicación, pero en ese sentido no es muy diferente que en la vida real. Lo que sí es diferente en la vida real es que podés tener muchos más rechazos en esta aplicación que lo que tenés en la vida real. Porque que le encuentres a alguien que según no, que te gustó y no sé qué, y te vas y le hablas y después tengo novia, o te vas y después está ahí un ratito bailar y resulta que y no sé qué, y se va a ir con la otra. En cambio, ¿cuántos matches puedes tener en una noche con los que empezás a hablar con los 8 y después de los 8 nada funciona? No estás hablando con 8 fulanos en una fiesta. Entonces, es muy diferente en ese sentido. Entonces, depende, si de los 8 yo les veo a todos como, Eva, otra noche yo me vinito, o si yo les veo como, Dios mío, no hay nueva esperanza, Dios mío, ¿dónde lo cambiará? Es diferente. Donde yo estoy mirando, y ahí eso sí depende de mis interpretaciones, de mis creencias previas, de mis experiencias previas. Ahí ya entra toda mi circunstancia y todo mi contexto anterior. Quiero enfocarme en algo que también trata en el libro, no mucho, pero trata sobre el terror tecnológico que vos, doctora, abordás en tus investigaciones bioéticas y filosóficas. Y comentábamos antes de empezar el caso de un chico que tuvo o creyó tener una relación con una inteligencia artificial en Estados Unidos y finalmente termina en un suicidio el caso. Ese tipo de vínculos, esto es extrapolando de todo lo que hablamos de nuestro protagonista, pero ese terror tecnológico será ahora, en el 2026. Nos reconfiguramos los seres humanos incluso para tratar con máquinas que no sienten, que no piensan y que son simplemente algoritmos de 0 y 1. Maurizio Balistrieri, él es profesor en la Universidad de Tozzi, en Italia, y su gran trabajo se titula Sex Robot. Él se dio cuenta que en Turín se había inaugurado una actividad novedosa, un prostíbulo con robots. Y entonces él, como filósofo, se interesó y dijo, bueno, voy a ver qué. Las muñecas estaban diseñadas muy bellamente, por supuesto, y ya tenía incorporadas, ya llevaban incorporadas algún tipo de inteligencia artificial. Estamos hablando de un libro de hace 3 o 4 años.
hablar con los dueños, con los emprendedores, porque el negocio no paraba. Había mucha demanda. Entonces, bueno, él luego empieza su trabajo, empieza su investigación y se da cuenta de que efectivamente muchos de los clientes, familias, estaban empezando a configurar algún tipo de vínculo con estas muñecas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial podía tranquilamente identificarle a él, recoger sus gustos, seguir algún tipo de conversación y tenía la facilidad de congraciarse de manera constante con el cliente. Y Vanitieri llega a la conclusión de que hay que seguir investigando porque en algún momento ese vínculo puede ser problemático. En algún momento eso se va a limitar, ¿no? El libro está disponible en español, se acaba de publicar, es muy interesante. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que hay una reconfiguración y la gran discusión filosófica de este tiempo es cuál es la categoría, el estatus ontológico que le vamos a dar a las máquinas. Porque si vos decís que el ser humano es superior a los animales, a las plantas, porque tiene inteligencia, discernimiento, capacidad de organización, de estrategia, de adelantarse a los hechos, ¿qué pasa si un dispositivo tiene todo eso y mucho más? Y además puede organizarse y decirte, nosotros queremos un estatus, nosotros no queremos ser máquinas, queremos derechos. Bueno, esto lo plantea Saul Bolescu, el socio de Nick Bostrom, y él dice, esa va a ser la gran discusión el día de mañana cuando las máquinas digan, hey, vengan, vamos a negociar, nosotros queremos un estatus diferente. Yo sé que todavía va a pasar el tiempo, pero es probable, es posible, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. Lo que Ray Kurzweil dice es la singularidad que se acerca, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo, sinceramente, Eduardo, que más jóvenes, adultos también, van a tener algún tipo de relacionamiento con las IA, por el nivel de capacidad que tienen para entablar algún tipo de conversación. Ahora, las consecuencias, ahí ya van a entrar los psicólogos a decir por algún tipo de